Bueno, seguimos con Y te digo más. Y ahora sí viene el segmento de nuestra historióloga. ¿Estudió, alumna? Y ahí andamos. No, a ver, yo les comenté, les dije una frasecita, me gustaría leer otras dos más, por las cuales Rosa Luxemburgo se hizo conocida, digamos. No por sus frases, a ver, escribía aforismos. Yo voy a tratar de ser lo más pedagógica posible, lo más didáctica posible. Es decir, voy a bajar el nivel. Conocidas, digamos, de Rosa. Claro, dos frases conocidas. Quien no se mueve no siente las cadenas. Sí, muy conocida. Por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes y totalmente libres. ¿Sí? Hay un montón de otras que podemos sacar de los libros que ha escrito. Pero básicamente como para ver cuál es su principal pensamiento, ¿no? Y vamos a ubicarla temporalmente. Rosa Luxemburgo nace en Polonia en el año 1871. Después va a vivir en Alemania, va a estudiar también en Alemania y bueno, allí se casa y obtiene la ciudadanía alemana. ¿Quién es Rosa? Es una mujer que es conocida en el ámbito de la izquierda, podríamos decir, políticamente hablando, porque bueno, se la considera también una de las fundadoras del Partido Socialdemócrata de Polonia y de Alemania también. Tenemos que tener en cuenta que Polonia en ese entonces era parte del Imperio Ruso. Y bueno, ¿en qué momento nace esta mujer? En donde a nivel mundial primaba el imperialismo. ¿Qué era eso? El reparto así como una torta de los territorios de África y de Asia por parte de los países de Europa. O sea, cada potencia europea decía, bueno, yo quiero esta parte, yo quiero la otra. ¿Y qué buscaban con esos territorios? Recursos naturales. Bueno, y en ese periodo también es conocido como la época de la carrera armamentística, que consistía en considerar que una potencia era potencia justamente por la cantidad de dinero que destinaba a la compra de armamentos, a la compra y también a la producción de armamentos. Y bueno, esas dos, la carrera armamentista y el imperialismo, la competencia imperialista entre los países, las potencias europeas, es la que va, además de otras causas, ¿no?, nacionalistas, de arrogancia nacionalista, van a llevar al desenlace de la Primera Guerra Mundial. Y en este punto Rosa fue muy clara. Siendo parte del Partido Socialdemócrata, ella consideraba que todos los partidos a nivel mundial, los partidos de izquierda, debían unirse en la idea de que no había que apoyar a la guerra, porque era una guerra imperialista. Si bien se dice ella era pacifista, no, en realidad no quería apoyar a este conflicto, a la Gran Guerra, porque era parte del imperialismo, digamos, era un asunto del imperialismo y se gastaba millonadas de plata en un conflicto que no iba a llevar a ningún lado. Claro, hasta los mismas potencias que impulsaban esa guerra sabían que no iban a ningún lado con ese conflicto. Era matarse entre obreros, porque básicamente los soldados... ¿Quiénes van al frente de guerra? Soldados que son obreros, ¿sí? Y los obreros también que estaban en las fábricas de armamento también son sumamente explotados. Y si no había obreros varones, iban las mujeres a trabajar. Y niños también, eso sumarle la devastación económica que generó, que provocó hambrunas, provocó escasez, provocó grandes enfermedades. Grandes destrozos en las ciudades de Europa. E incluso los obreros que enviaban al frente a pelear, la gran mayoría ni siquiera se moría en combate, sino que se moría por las enfermedades de las trincheras. Exacto, porque una de las grandes innovaciones de la Primera Guerra Mundial era el uso de trincheras, que lo único que hacía era paralizar el conflicto. O sea, quedaban ahí en la trinchera, ni avanzaban ni retrocedían en los combates y morían justamente por las ratas que abundaban por las pésimas condiciones de vivir en una trinchera, ¿no? Pero bueno, Rosa se opone. El Partido Socialista estuvo de acuerdo con esto. Ahí vamos. Rosa se opone ya en 1907 en un congreso internacional del Partido Socialdemócrata que se hizo en Londres, pero era del Partido Ruso. ¿Sí? Una cosa rara. Pasa que en Rusia también ya había desde 1905 un montón de conflictos revolucionarios que van a desembocar después en la Revolución Rusa. Y en Alemania, quienes ya habían logrado cargos en el Parlamento,
El quienes Partido habían Socialista logrado Alemán era enorme, tenía un tercio del Parlamento quizás. Exacto, y bueno, quienes del Partido Socialista habían logrado escaños en el Parlamento, obtener escaños, se van a apoyar la guerra. Y eso le produce a Rosa una crisis tremenda, una crisis no solamente políticamente hablando, con respecto a sus ideas, sino también personal, ¿sí? No por nada uno dice lo personal es político. Bueno, en este caso ella estuvo al borde del suicidio inclusive. Y bueno, buscó la manera de encauzar su lucha fundando otro partido. El partido, bueno, vos sabías bien el nombre. La Liga Espartaquista. La Liga Espartaquista. Que bueno, que era la que se oponía a la guerra, se oponía, y también luchaba, mejor dicho, para que los soldados se rebelen, ¿sí? También hay que pensar que no era fácil proponer eso, porque el soldado que se rebelaba o que no iba al frente de guerra, que no hacía caso a sus autoridades, era fusilado, ¿sí? La pena era el fusilamiento. Pero después va a uno estar no podía la desertar. Rusa, Es, donde sí. los soldados, junto con los desertan obreros y masivamente, campesinos, sí. claro. Sí, van a desertar masivamente y van a ir formando lo que se va a conocer como los soviets de trabajadores, de campesinos, en fin. Bueno, en Alemania se quiere hacer lo mismo que en Rusia, ¿sí? Una revolución. Va a haber grandes conflictos después que termina la guerra, porque Alemania termina devastada con la Primera Guerra Mundial. Y es más, se le echa la culpa de todo lo que dejó en Europa, ciudades totalmente devastadas Claro, y económicamente el tratado, arruinadas. De todo le echa la culpa a Alemania. El Tratado de Versalles le hace El Tratado de pagar Versalles. todo. Exacto. Y bueno, entonces es así como Alemania entra en una crisis tremenda. Y bueno, cada uno de los partidos políticos de Alemania de alguna manera van a buscar tomar el poder. Y va a haber unos acontecimientos revolucionarios en donde también se va a ver involucrada Rosa y finalmente quienes en algún momento eran soldados de la Primera Guerra Mundial y van a formar grupos paramilitares van a asesinar a Rosa el 15 de enero de 1919. No sé si estás pensando en algún detalle que... No, sí, bueno, en ese momento era gobierno su ex partido, el Partido Socialista, en Sí, la había, República del claro, Weimar, digamos. había tomado parte y del es, gobierno. digamos, grupos vinculados al gobierno, al Partido Socialista, los que terminan asesinando a Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, que fue que era el único diputado que votó en contra de esos créditos de guerra en 1914. Exactamente. Bueno, creo que hasta ahí, bueno, un poco el panorama político de Rosa, que en realidad hay muchísimo para hablar sobre sus ideas. Claro, Se la una considera gran también teórica, digamos, de las Exacto. más grandes teóricas del movimiento comunista, Ajá. o sea, al nivel Marx, Engels, todos esos, bueno, Rosa Luxemburgo también. reivindicada también por las feministas, ¿sí? Sí, Exactamente. sí. Pero bueno, lo suyo era de hablar de la lucha a de mí clases. me más que gusta nada. mucho ella, bueno, cuando es derrotado el levantamiento espartaquista, que se da más o menos en la misma época que fue acá la Semana Trágica, Sí, o sea, sí. simultáneos, digamos. Ella escribe un texto cuando terminan de aplastar el levantamiento, el 14 de enero, ella escribe un texto que se llama El Orden Reina en Berlín, y termina diciendo, bueno, debería buscar la frase para no equivocarme, pero bueno, me gusta mucho ese texto. ¿Usted tiene algún dato más? Termina sobre el tema diciendo que... quiera aportar? Pará, que no dijiste que termine diciendo. Ahora lo estoy buscando, pará, por eso. No, recordar que lo que había sido un ejemplo del imperialismo, la partición de Polonia. Polonia durante casi 3 siglos va a ser un país repartido justamente entre 3 países, entre Austria, Rusia y Prusia, que después se va a convertir en el Imperio Alemán. El Imperio Alemán. De ahí que Rosa todo el tiempo oscilara un poco entre el Imperio Ruso y Alemania, porque los polacos estaban en esa dicotomía, incluso su idioma estaba prohibido, el idioma polaco estaba prohibido de ser usado. Tenían que hablar ya sea en alemán o en ruso. Bueno, ahí nos están sacando una foto. Era casual, no se rían. No había que posar. Yo Bueno, posé. Porque si vos me agarras casual... les decía, el texto de Qué Rosa lindo. Luxemburgo escribe un día antes de ser asesinada,
terminaba diciendo: el orden reina en Berlín, esbirros estúpidos, vuestro orden está edificado sobre arena, la revolución mañana ya se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto y proclamará para terror vuestro entre sonido de trompetas: fui, soy y seré. No te lo ibas a acordar. No me lo voy a No. acordar entero. Pero, no, bueno, a mí me suena algo que esa palabra orden, cuando la usan, viste, que te da cierta... Va a generar acá discusión y debate. Pero alguien que es gobernador actualmente... La pintada, que que iba a decir. ahora Bueno, la paz y el orden, pará. Iba a hacer referencia a esa pintada yo. Ahí está. Ah, mira vos. Che, Te voy a ¿Pero a favor o en contra? No, en contra. Ah, bueno. tenemos un aviso parroquial para hacer.